Hola, bienvenidos a mi primer video de YouTube donde aprenderán a elaborar patronaje básico femenino, empezando por el básico de blusa talla 8 para que seguido a eso comencemos a desarrollar las variaciones en escotes como cuadrado, tipo corazón, cuello redondo, entre otros factores que nos van a servir para elaborar una prenda un poco más atractiva y funcional para nuestro mercado. Bueno, vamos a comenzar a elaborar ahora el patronaje de blusa básica talla 8. Sí, miren, este es más o menos el bosquejo de cómo nos queda. Entonces, yo para el video o para la cantidad de videos que voy a hacer, voy a trabajar las medidas a mitad de escala. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi cuarto de contorno de busto son 22 centímetros, en el papel voy a marcar la mitad de esa medida, que serían 11 centímetros. ¿Para qué? Para que al momento que yo vaya haciendo cada proceso, como que sea un poco más fácil de enfocar todo el papel en la cámara. ¿Listo? Entonces, procedemos. Inicialmente me voy a ubicar en la parte izquierda del papel, parte izquierda inferior del papel. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar 2 centímetros de margen. ¿Para qué? Estos 2 centímetros de margen son para definir ya el ruedo cuando se termina la prenda, bueno, para hacerle el acabado a la prenda. ¿Listo? Entonces dejo 2 centímetros y le marco ahí con la escuadra. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar el largo de blusa, ¿sí? Sobre esta línea que tengo acá por toda la vertical del papel, el orillo del papel. Voy a marcar el largo de blusa, ¿sí? De abajo hacia arriba. ¿Qué es? La medida de largo de blusa son 61.5. Entonces, mido acá. 61.5, allá ustedes en su papel, medidas reales. Acá. Sí, lo voy a dejar ahí. Reviso a ver si se ve. Ahí ya. ¿Sí? Entonces, de acá arriba, 61.5. Ahora, ese puntico que acabamos de marcar lo escuadramos hacia la derecha. ¿Sí? Recordemos que si tenemos la escuadra, colocamos bien alineado el borde de la regla para que nos quede bien escuadradito. O medimos acá 61.5 y trazamos una recta. ¿Listo? Entonces, bueno, esta línea se va a llamar línea de hombro, donde vamos a marcar mitad de ancho espalda, ¿sí? Más 1 centímetro, que ¿para qué es ese centímetro? Para la costura, ¿listo? Entonces, nuestro ancho espalda para la talla 8 es de 38 centímetros, ¿sí? Entonces, de mi orillo izquierdo, por toda la línea que acabamos de trazar, vamos a medir 19 centímetros, ¿sí? 8 y 8, 16. Acá. Bueno, 19 centímetros, ¿sí? Y le agrego el centímetro de costura de una vez. ¿Listo? Entonces, del último punto donde agregué mi costura, voy a escuadrar hacia abajo más o menos 4 centímetros, que es la medida de caída de hombro, ¿sí? Mira, 4 centímetros, escuadraditos. Luego, a ver, acá les anoto, bajar la medida de caída de hombro, ¿sí? Caída de hombro, que son 4 centímetros. Entonces, de este punto de caída de hombro, subiendo por toda la línea de hombro, vamos a marcar el ancho del hombro, que para la talla 8 son 11.75 centímetros. ¿Sí? Entonces, 11.75. Y de una vez, pues le vamos a dejar el centímetro de costura. Acá. ¿Sí? Entonces acá le dejo el centímetro de costura y marco el punto donde voy a fijar ya mi largo de hombro. ¿Sí? Entonces acá, mire, esta continúa acá.
Ahora, vamos a comenzar a marcar nuestro ancho de pecho, nuestro contorno de busto, el contorno de cintura y la cadera. ¿Listo? Entonces vamos a trazar las líneas horizontales. Entonces, comenzamos por la cintura y para hallar la línea horizontal de cintura, ¿qué hacemos? Vamos a tomar la medida de talle delantero, que para la talla 8 es 44 centímetros, ¿sí? Entonces, de mi borde del papel, línea de hombro, voy a marcar hacia abajo 44 centímetros. ¿Listo? Acá, 44 centímetros. Entonces, ahora escuadro esos 44 centímetros hacia la derecha. ¿Listo? Ahí los escuadro. Y de una vez. Entonces, en esta línea de cintura voy a dejar la medida de 1/4 contorno cintura ¿sí? Más 3 centímetros de pinza. Voy a bajar acá el centímetros de pinza, más 1 centímetro de costura. Escribiendo al revés. Bueno, entonces, mi cuarta de cintura son 16.5, ¿sí? Entonces mido 16.5. Ay, creo que lo hice muy grande. Bueno, 16.5 y le agrego los 3 de pinza y le agrego el centímetro de costura, ¿sí? Mira, ahí ya tienen, eso da una medida de 20.5. ¿Sí? Entonces, mira, mido acá, acá hay 10, bueno, pronto tocarla un poquito, sí, mira, acá hay 10, entonces me hace falta sacarla acá. Ahí están los 20.5. Ahora, ya tengo mi contorno de cintura. ¿Qué me hace falta sacar? Contorno de busto. ¿Cómo saco el contorno de busto? Con la medida de altura de busto. ¿Sí? Entonces, mi altura de busto para la talla 8 es de 25.5. Esa medida de altura de busto la marco desde el borde izquierdo del papel, línea de hombro, hacia abajo, 25.5, ¿sí? Acá va mi línea de busto. Y la escuadro hacia la derecha. Listo, entonces, en esta línea de busto, ¿qué va? Va 1/4, contorno busto, ¿sí? Más 1 centímetro de costura. ¿Listo? Bueno, entonces, la cuarta de contorno de busto para la talla 8 son 22 centímetros, ¿sí? Entonces, de mi orillo por toda la línea de busto, mido esos 22 centímetros. Y le agrego el centímetro de costura. Entonces, voy a unir de una vez la línea, el punto de contorno busto y el punto de contorno cintura. ¿Listo? Entonces, lo uno en línea recta. Y de una vez en la línea de contorno busto costado, recuerden que este es nuestro costado, voy a subirle 1 centímetro. ¿Por qué le subo el centímetro? Porque ya le estoy agregando ahí el centímetro de costura. ¿Listo? Bueno, acá les voy a dejar como punteado para que recuerden que esto ya tiene costura. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora ya tenemos nuestro busto, nuestra cintura. Mira, acá nos falta nuestro contorno de cadera. Entonces, acá va 1/4, contorno cadera. ¿Sí? Más 1 centímetro que es de costura. Listo, entonces, mi cuarta de contorno de cadera son 23 centímetros. Entonces voy a medir esos 23 centímetros. Listo.
acá 23 centímetros y le agrego 1 centímetro de costura. Y de una vez uno ese punto de cadera con cintura con una semicurva. Sí, de pronto acá en lo que es cintura y cadera suavizamos. Bueno, me queda un poquito recta. Bueno, ahí suavizamos. A ver, de una vez le marcamos acá el punteado para que no nos haga falta después de pronto ver si nos quedó con costura o no. Ya ahí ya. Recuerden que las líneas punteadas demarcan por donde tiene que pasar como la costura. Ahora, para hallar nuestro escote vertical, es decir, a veces decimos, no, bájale 8 centímetros o no sabemos, entonces en nuestro cuadro de tallas, que ya anteriormente les he pasado, revisamos la medida que se llama centro-frente, ¿sí? Para la talla 8 son 36.75 centímetros. 36.75 centímetros. Entonces lo marco de la cintura, de la línea de cintura, borde hacia arriba, marco los 36.75. ¿Sí? Ahí ya marco. ¿Y qué es lo que hago? Escuadro de tal forma que quede paralelo con nuestro escote horizontal. ¿Listo? La idea es que nos quede como un cuadrado para luego dentro de ese cuadrado hacer el escote. ¿Sí? Entonces, me quedo acá como medio torcido. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá después de que ya me queda el vértice, mido 2 centímetros, más o menos en un ángulo de 45. Por acá más o menos, de 2 a 2,5. Y después lo que hago es pasar mi curva. A ver, perdón. Sí, bueno, ahí paso la curva, ya ahorita la rectifico bien y me queda mi escote. Entonces, ya para determinar el ancho de la sisa, ¿qué hago? Necesito determinar la línea de ancho pecho. ¿Cómo la saco? Entonces, de mi línea de busto a la línea de escote voy a medir cuánto tengo. ¿Sí? Entonces, en este caso son 16,5 más o menos. Y a esa medida le hallo la mitad. Bueno, a esa mitad la voy a escuadrar hacia la derecha. Ahí cuando estamos escuadrando, de una vez podemos mirar cuánto. Entonces, la escuadramos y les anoto acá. ¿Qué va? Aquí va la mitad de ancho pecho más 1 centímetro de costura. ¿Listo? Entonces, mi ancho pecho son 34 centímetros. La mitad son 17. 17 centímetros. Los voy a medir acá, del orillo del papel o centro frente, por toda la línea que acabo de marcar. Y le agrego de una vez el centímetro de costura. Ahora, vamos a unir nuestro punto de hombro con la sisa ancho pecho, bueno, la línea de sisa ancho pecho, la vamos uniendo acá con nuestro sisómetro, a ver si este me da la medida, más o menos. Listo. Y pues acá recordemos que esto ya nos sale con costura. Acá ya queda con costura. De pronto, ¿qué no queda con costura? El hombro. Entonces, bueno, acá la sisa de pronto dejarla un poco más profunda. Más profunda ahí, para que nos quede bien, porque en la sisa delantera siempre va el escote aquí más profundo que en el posterior. Pronto por eso a veces se nos hacen bolsas. Nos hace falta sacar la pinza, ¿sí? Entonces, voy a hallar esta línea de pinza, de ubicación de pinza, midiendo desde el orillo del
del papel o el centro frente hacia la derecha por toda la línea de contorno busto, la mitad de separación de busto. Para una talla 8, la separación de busto es de 16 centímetros y la mitad serían 8 centímetros. Entonces los marco acá, 4 centímetros, y esos mismos 4 centímetros, esos mismos 8 centímetros de separación de busto los marco en la línea de cintura y escuadro o 1 puntos para que no se confunda y prolongo de la línea de cintura. Entonces les voy a hacer esa pinza con otro color. Entonces en la unión línea guía de pinza, a ver, acá mitad separación busto. Listo, para que no se les olvide que esa es la medida que va acá. Entonces, de mi unión línea guía de pinza con cintura, voy a medir hacia arriba el largo de la pinza, que es aproximadamente de 14 centímetros. ¿Sí? Para que no nos quede tampoco tan arriba y nos haga de pronto una pinza o un doblez en todo lo prominente del busto. Y de la línea cintura, unión guía, pinza, marcamos 10 centímetros hacia abajo, 10 centímetros acá. Y luego, desde ese mismo punto central hacia la derecha, marcamos 1,5 centímetros. Y hacia la izquierda, 1,5 centímetros. De tal forma que cuando yo mida de punto a punto, me den los 3 centímetros que dejé para pinza. Ahora voy a unir los puntos de pinza, ¿sí? Que son los exteriores. Mira, acá y nos queda nuestra pinza. ¿Sí? Entonces recordemos, hacia abajo fueron 10 centímetros y hacia arriba fueron 14. ¿Listo? Bueno, le vamos a agregar acá un centímetro de costura que nos hace falta. Me quedó como mal medio ahí. Listo, acá. Acá. Volteo la hoja a ver si nos mejora el pulso. Bueno, de pronto aquí sí ya quedó como muy cerrado. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a dejarle las acotaciones ya a nuestro patrón para que sepamos. Entonces, blusa básica, talla 8. Y esto es un delantero. Entonces, este delantero se corta por una vez al doblez de tela. Vamos a dejar la acotación. ¿Cuántas veces lo cortamos? Una, ya. Lo cortamos al través o cómo lo vamos a cortar al hilo de tela. ¿Listo? Bueno, acá no olviden que estos 2 centímetros son los de rueda. Listo, entonces ya queda nuestro patrón delantero para ser cortado. Miren. De pronto, si marcando la caída de hombro y hacia arriba mido los 11 centímetros y de acá a acá me queda menos de 7 centímetros, entonces ya ahí voy revocando un poquito. ¿Listo? Ahora, voy a pegar de pronto esta hojita, el cartón paja ya para despiezar, que este mismo patrón nos va a servir para elaborar la variación de escotes. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar en cartón paja, pues por lo que es a mitad de escala me es funcional la medida, ya así no tener que hacer cada vez que necesite patronar un básico. Entonces acá y cortamos. Creo que ya quedó bien, entonces voy a cortar.
como sin quitarle nada porque después nos puede hacer falta. Acá vamos a cortar por la línea de adentro, porque este es el delantero. Entonces necesitamos que quede bien profunda nuestra sisa. Acá por la azul, vamos a quitar de una vez ese pedazo, que es donde marca nuestra costura. ¿Sí? Y nuestro escote de pronto lo dejar un poquito más adentro, porque quedó muy abierto. ¿Listo? Entonces prefiero después, cuando vaya a cortar tela o algo, revocarle y no que me haga falta. Bueno, a ver, creo que en este mismo podemos marcar ahorita el posterior. Listo, entonces marquémoslo de una vez acá sobre cartón. Entonces, lo que voy a hacer para sacar el posterior, mira, ya tengo mi delantero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago para sacar el posterior? Yo sobre un nuevo papel ubico lo mismo que me quede el orillo, el ruedo alineado con el orillo del papel y el centro frente alineado con el orillo del papel. Y voy a marcar, ¿sí? Voy a marcarle todo para que nos demos cuenta. A ver, acá voy a marcar. ¿Sí? Entonces acá le voy a bajar como las mosquitas de donde van nuestras líneas de cintura, cadera, busto y de pronto el escote. Bueno, acá creo que me faltó marcar la de rueda. Y se las voy a marcar aquí también al posterior, uno de los puntos. De pronto no sé si se alcanza a ver. Ahí ya, creo. Entonces uno de mis puntos, le marco la línea de cadera, línea de cintura, ay, me moví un poquito, línea de busto, línea de busto y ya. Bueno, entonces para nuestro posterior vamos a volver a medir el largo de blusa desde nuestro ruedo, desde nuestra línea de cadera, centro atrás o centro frente que era antes. ¿Listo? Entonces vamos a medirla. Nuestra medida eran 61.5. ¿Sí? Entonces acá, ¿sí? Ahí marco el largo de blusa y ahora lo que hago es escuadrarlo a que me llegue al escote. Listo, acá. Ay, se corre un poquito. Bueno, lo escuadro, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer para el posterior es medir 2 centímetros de mi hombro, ¿sí? Entonces, pues les marco acá. Este es el hombro delantero, ¿sí? Entonces, voy a medir ese hombro delantero colocando la regla, el metro paralelo. Bueno, primero rectificamos bien eso, porque al parecer está acá unos milímetros más subido. Listo. Entonces, coloco mi regla o metro paralelo a la línea y mido 2 centímetros. ¿Sí? Acá mido 2 centímetros. Lo mismo acá en la parte del escote, 2 centímetros. Y voy a unir. La idea es que me quede la misma medida de mi hombro delantero. ¿Sí? Acá uno. Y este es mi hombro posterior. O hombro espalda. Listo, entonces, ahí que sigue. Bueno, aquí ya había marcado el largo nuevamente de la blusa. Entonces va a unir este punto que acabo de marcar de largo de la blusa con el nuevo punto de hombro, cuello. Un momento. No sé, por acá dejaría mi. Acá. Listo. Entonces acá lo que hago es marcar con curva de sisómetro
nos quede bien. Y acá rectificamos lo que es nuestra sisa, ¿sí? De pronto nos va a quedar un poquito más afuera de la delantera, pero recuerden que nuestra sisa posterior es mucho menos profunda que la delantera. Listo, entonces les voy a marcar ahora sí por donde queda nuestro posterior. Listo, llegamos acá. Les voy a dejar también el punteado acá para que cuando miren la referencia se acuerden que esto tiene costura. Nos falta dejarle la referencia de costura acá en línea de cadera. Bueno, de pronto esa la vamos avisando. Acá le damos más curvita para que no nos vayan a quedar picos. Listo. Ya ahí nos queda nuestro posterior. Listo, entonces, ¿qué nos haría falta? Nos haría falta una pinza. Caramba, un momento. En nuestro posterior nos hace falta una pinza, ¿sí? Que va 12 centímetros. Va 12 centímetros de la cintura hacia arriba y 10 centímetros de la cintura hacia abajo. ¿Listo? Recuerden que le debemos dejar como lo de pinza la marcación, porque igual en el patronaje se lo colocamos. Entonces, en el posterior, ¿qué es lo que hago para sacar esa pinza? Hallo la mitad de la medida que tengo acá. ¿Sí? La mitad del cuarto de cintura. ¿Ok? La mitad del cuarto de cintura. Es decir, mido lo que tengo visiblemente en el papel. Pero lo vamos a medir hasta donde nos da antes del margen de costura, ¿sí? Entonces acá serían 20 y bueno, de pronto puedo ir cambiando porque creo que me corrí un poco, pero ya cuando lo hagamos en papel, a tamaño real, nos va a dar como 20, 25 más o menos, o 25. Bueno, acá la mitad y esa misma mitad la voy a colocar acá arriba, ¿sí? Pero entonces no voy a dividir el contorno del busto, sino que digamos del orillo hasta ese nuevo punto, ese punto que me acabo de marcar, voy a tomar esa medida y la paso a la línea de busto. De tal forma, cuando yo trace mi recta, esto me quede paralelo y no me quede chueco. Listo, entonces, para la parte superior de la pinza vamos a subir 12 centímetros y para la parte inferior de la pinza, vamos a bajar 10 centímetros. ¿Listo? Entonces acá 12 centímetros y hacia abajo 10 centímetros. Mira, acá por lo menos me faltó, aunque la podemos dejar un poco menos, ahí sí ya vamos mirando de pronto también de la prominencia de la cadera, si queremos que nos quede bien bombachito o no. Acá. Ahora, por la línea de cintura, listo, esto es busto y esto es centro atrás. ¿Listo? Entonces vamos a medir 1,5 hacia la derecha y 1,5 hacia la izquierda. Y unimos puntos. ¿Listo? Entonces, perdón. Entonces, une el punto superior de la pinza con el punto derecho de pinza, punto derecho de pinza con punto inferior de pinza, punto inferior de pinza con punto izquierdo de pinza y formamos un rombo. Listo, ahí ya nos queda nuestro patrón básico talla 8 de blusa femenina. Entonces acá colocamos la acotación, blusa básica